Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero en titulares. Es noticia la ONU. Rusia se retira del Consejo de Derechos Humanos de este organismo y horas después se vota por su salida. ¿Qué precedente plantea esta decisión? ¿Será el inicio del fin de un sistema mundo que debe ser reformado? Preguntas para el análisis. En Noticia Perú, jueves de movilizaciones en las que se exige al presidente Pedro Castillo que cierre el Congreso y realice una profunda reforma constitucional. Piden que se acaben con las mafias fujimoristas y medidas para detener el alto costo de la vida. Veremos cuál es hoy la situación. En Noticia Venezuela, segundo día del Congreso Internacional de Historia en el estado costero de La Guaira. Reflexiones y debates necesarios sobre el rol histórico de la Revolución Bolivariana en nuestra América Latina. Les contamos. En Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Ginebra, Rusia anunció su retiro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Después los miembros de este organismo votaron por su salida. Entre estos, paradójicamente, Estados Unidos e Israel. Esta tarde, el representante de la Federación Rusa ante la ONU anunció la decisión de terminar la membresía en el Consejo de Derechos Humanos, aunque el país continuará cumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Poco después, se produjo la votación a favor de la suspensión, aunque los medios lo reseñan de forma contraria. La suspensión se dio con una votación de 93 votos a favor. Países como Estados Unidos, Arabia Saudí, Israel o Turquía, en una resolución en la que la Asamblea General expresa su grave preocupación por la actual crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania. Lamentablemente, en las condiciones actuales, el Consejo está, de hecho, monopolizado por un grupo de estados que lo utilizan para sus objetivos a corto plazo, y aquellos que han afirmado que son el estándar en el campo de los derechos humanos son estados que durante muchos años han estado directamente involucrados en flagrantes y masivas violaciones de los derechos humanos o han sido cómplices de esas violaciones, a pesar de su membresía como miembros del Consejo. Hubo 24 votos en contra y 58 abstenciones. Entre los países latinoamericanos, Bolivia, Cuba y Nicaragua votaron contra la decisión, mientras que Brasil, El Salvador y México se abstuvieron. Venezuela no votó. El resto de los países de la región apoyaron la decisión. Hoy es Rusia, pero mañana puede ser cualquiera de nuestros países, particularmente naciones del sur, que no se pliegan a los intereses de dominación y que defienden con firmeza su independencia. Las estructuras multilaterales se fortalecen mediante la inclusión, no a través de la exclusión. Excluir, suspender, no es la solución. China, así como Irán, Argelia, Etiopía y Kazajistán, también están entre los países que no respaldaron la suspensión. Un asunto tan importante debe manejarse con la mayor delicadeza, basada en hechos con calma, objetividad y razón basada en hechos y verdad. Sin embargo, este proyecto de resolución no se redactó de manera abierta y transparente, ni siguió la tradición de realizar consultas con todos los miembros para escuchar las opiniones más amplias. En estas circunstancias, un movimiento tan apresurado en la Asamblea General que obliga a los países a elegir bandos agravará la división entre los Estados miembros e intensificará el enfrentamiento entre las partes implicadas. Es como echar leña al fuego. Solo un país había sido suspendido del Consejo de Derechos Humanos desde que se creó hace 16 años, la Libia de Muammar el-Gaddafi. Esta nueva decisión llega para evidenciar la crisis del sistema multilateral y la hipocresía de la comunidad internacional. Entramos al análisis. Para ello nos acompaña Marcelo Ramírez, director de contenido de Asia TV, analista geopolítico en Humos y Espejo, nos acompaña desde Buenos Aires. Marcelo, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muchas gracias. ¿Por qué esta rapidez con la que se votó hoy en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en contra de Rusia, Marcelo? Bueno, eso está marcado en la cantidad de medidas que se vienen tomando apresuradamente, hasta el punto tal que la mayoría de las sanciones se han transformado en un boomerang para los mismos países que la están tomando. Indudablemente hay una actitud casi podríamos decir desesperada de conseguir de alguna manera torcer la voluntad de Rusia, y esa es una de las tantas iniciativas que se le ha ocurrido. Quizá en definitiva esta no sería la más importante, seguramente no le va a afectar a Rusia, y sí ha desnudado algunas cosas que son interesantes sobre cómo se dieron los alineamientos de los países. Pero ¿por qué no haber esperado, Marcelo? Se pregunta uno, una investigación clara, realmente transparente por parte de una institución independiente, como tanto se ha solicitado desde distintos sectores en el mundo acerca de lo sucedido en Bucha. Primero, investigar qué fue lo que realmente sucedió. No es solamente decir es que hubo tantos muertos y alguien fue quien nos asesinó. ¿Dónde están las pruebas de todo esto ante tal nivel de gravedad de lo que dicen que allí sucedió, para luego tomar decisiones en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Bueno, desde el primer momento Rusia ofreció pruebas de lo que había sucedido, que no tiene nada que ver las tropas rusas. Son varias las consideraciones que se pueden hacer. Hay muchos videos en internet dando vuelta mostrando cosas que son bastante inexplicables, de soldados ucranianos arrastrando los cadáveres con sogas de un par de metros de largo para posicionarlos donde se vieron. Indudablemente todo tiene que ver con una puesta en escena que no es la primera que se da. En Mariupol también pasó lo mismo. El problema es que precisamente lo que se busca es no darle la oportunidad a Rusia de defenderla y condenarla antes de tiempo. En definitiva, lo que quieren es dejar la impresión mediática de que Rusia y su presidente Putin es un Estado agresor y genocida, y no conseguir ningún tipo de verdad. O sea, una investigación independiente, que sería lo que se necesitaría en este caso, desnudaría que en realidad es una falsedad, porque de hecho es bastante grotesca la forma en que se dio, casi virtualmente podríamos decir imposible, ¿no? Por cuestión de tiempo creo que no voy a traer los detalles ahora, pero realmente cualquiera que se tome el trabajo de investigar las pruebas que está mostrando Rusia, y que obviamente son difíciles de encontrar porque solo las reproducen los medios rusos, se daría cuenta de que hay demasiadas inconsistencias para que esto pueda ser tomado en serio, y mucho menos para una resolución de la gravedad de lo que se hizo en ese aspecto. Claro, de hecho, un planteamiento que resulta, bueno, obvio. ¿Y qué tal que todas estas pruebas, si realmente se realiza una investigación independiente, conducen a que Ucrania, a través de los batallones neonazis o el ejército ucraniano, es el responsable de lo sucedido en Mariupol y en Bucha? Bueno, es que una de las teorías que creo que son las más plausibles tiene que ver precisamente con, en realidad esto se trató de una limpieza que organizó el ejército ucraniano. Zelensky, colaboradores de Zelensky, habían hablado en su momento de la necesidad de castigar a aquellos que sean colaboracionistas de los rusos. Para tener idea de que están hablando, colaboracionista se incluye a aquellas personas que hoy, en el medio de la situación en que están, reciban raciones de alimentos. Eso se considera colaboracionista. Algunos de los cuerpos que se ven tienen brazaletes blancos, que estos corresponden a aquellos que eran rusos o partidarios de los rusos, contra el azul que usaban los ucranianos. O sea, indudablemente lo que acá pudo haber sucedido, por eso, como hablamos, y tratando de mantener cierta coherencia en la línea, sería bueno hacer una investigación real, es que en realidad lo que hayan hecho era matar a aquellas personas que habían apoyado a los rusos cuando estos se retiraron. Por eso los cadáveres aparecen inclusive 4 días después en las noticias de la retirada de las tropas rusas de la región. Y esto no sería una cosa extraña, porque de este tipo de actitudes hemos visto muchas ahora en Mariupol, y durante el periodo anterior, posterior al 2014, en el Donbass, se habla de cerca de 14.000 personas que han fallecido víctimas de estos escuadrones, y hoy integrados al ejército ucraniano. Eso es una cosa también para tener en cuenta, que no es solo que son grupos paramilitares, sino que han sido absorbidos por la propia estructura, lo cual en cierta medida genera una contaminación de todo el ejército ucraniano, y eso es un tema bastante complicado de resolver si se tuviera la voluntad de hacerlo.
Porque revisando todo esto se configuraría en un crimen de genocidio, Marcelo. Es realmente eso lo que se configuraría, pero lo que hay que establecer es realmente quién es el responsable, quién lo cometió, y pareciese que esa es la verdad que esta llamada comunidad internacional no quiere que se sepa. En realidad yo creo que técnicamente serían crímenes de guerra. Creo que tampoco le daría el estatus de genocidio, siempre y cuando esto no se una con otras cosas que sí hemos visto en Ucrania, que es precisamente la exterminación de los ciudadanos de origen ruso, o sea, los ucranianos que son de origen ruso, simplemente por pertenecer a esa comunidad de ese origen. Hay que recordar que para los grupos como el batallón de Azov, el sector de derecho, o el batallón Aidar, ellos creen ser descendientes en realidad de escandinavos y de protogermanos, y que no tienen en realidad mucho que ver con los eslavos, que serían los descendientes de Rusia. Eso les daría a ellos una superioridad racial, que es lo que les habilita esta limpieza étnica. En ese caso, sí, claramente encuadraría en un delito de genocidio, y es muy probable que sea parte de lo que estamos viendo, porque esto excede al tema político, y esto ha sido... esto tiene que ver con la historia de Ucrania, es un proceso que lleva muchos años, y que lo que ha hecho la OTAN es reavivar las brasas que había en la sociedad ucraniana para generar este conflicto que hoy estamos viendo. Marcelo, partiendo de un hecho, para preguntarte lo siguiente: Estados Unidos no es parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero pareciese que mueve todos los hilos. ¿Qué precedentes plantea esto y qué implicaciones plantea esta decisión, que a todas luces es de carácter político, la que se tomó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Bueno, si uno presta un poco de atención a lo que vienen diciendo en los últimos días, hay una recurrente versión de intentar sacar a Rusia de las propias Naciones Unidas. Una de las ideas que se estuvo sopesando y que estuvieron analizando era la posibilidad de retirar a Rusia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Obviamente no hay ninguna forma legal de hacerlo, y aparte eso significaría la fractura de las propias Naciones Unidas. Creo que han optado por una situación grave, pero no de esa misma magnitud, que es este tema de los derechos humanos, y lo que demuestra es que básicamente las Naciones Unidas hoy han sido capturadas por un modelo globalista que tiene sede en Washington y que utiliza esta nación para implementar sus programas, sean del orden que sean. Creo que prácticamente todos los programas que estamos viendo de las Naciones Unidas terminan respondiendo a estos intereses. Me parece que es muy importante ir viendo esto, y parecería que las Naciones Unidas de esta forma no tienen mucho futuro, especialmente cuando uno mira estos 93 votos a favor y mira a todos aquellos que se han abstenido. Uno se encuentra con que prácticamente la totalidad de los países africanos, los grandes países como Nigeria, México, Brasil, India, China, Indonesia, la mayor parte de la ASEAN, todos han votado o se han abstenido. Los que apoyaron esta iniciativa de la Unión Europea, lo que ellos llaman la Comunidad Internacional de la Unión Europea, los países anglosajones, Estados Unidos, y una serie de pequeños países con poca autonomía, que pueden ser, no sé, Samoa, San Marino, Malta, que difícilmente pesen en la realidad. O sea, los números parecerían indicar que hay una mayoría que estaba a favor de la sanción, pero si uno me diría esto en términos económicos o de cantidad de habitantes, uno diría que la relación es realmente inversa. Y eso genera un sentimiento que, a mi juicio, creo que si siguen presionando va a terminar partiendo a las Naciones Unidas en un grupo que va a ser pro Estados Unidos y aliados, y otro grupo disidente con todo eso. También es importante notar que los países petroleros, en su gran mayoría, se han abstenido de votar en contra de Rusia. Y esto es una señal muy fuerte, creo, para Estados Unidos, porque sobre todo las monarquías han sido países siempre que adherían a las posiciones de Estados Unidos, y en este caso se están tomando distancia. Esto demuestra que esta hegemonía estadounidense y occidental se está resquebrajando. Que algo realmente está cambiando. Marcelo, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Perú, jueves de movilizaciones en las que se exige al presidente Pedro Castillo que cierre el Congreso y que realice una profunda reforma constitucional. Piden que se acaben con las mafias fujimoristas y también medidas ante el alto costo de la vida. Veremos cuál es hoy la situación al volver en Es Noticia. ¿Qué le pasa? Se peleó con la novia. Es su fiebre. Ma, Lucía, en realidad yo... Ya sé. ¿Estás contento por algo? Bueno, esta no la adivinas. Mira. Ahora ANSES reconoce un año de aporte por cada hija o hijo para que más mujeres puedan jubilarse. Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. Nuestra señal es abierta porque Telesur siempre da más. En Noticia Perú, miles de trabajadores se movilizaron para exigir al gobierno acciones efectivas a favor de las clases populares, dejando a un lado la agenda neoliberal que ha golpeado la calidad de vida de la ciudadanía históricamente con altos costos y monopolios económicos. La clase trabajadora de Perú, representada por los trabajadores agrícolas, obreros, campesinos, empleados de las transnacionales, se volcaron a las calles, sobre todo en el interior del país, a exigir al presidente Pedro Castillo el cierre del Congreso y el cambio de la constitución heredada de la dictadura fujimorista. Según manifiesta el Sindicato Único de Trabajadores Mercado Huanchac Cusco, en un comunicado, la actual constitución no sanciona el saqueo de los recursos naturales y favorece los monopolios que han causado mucho daño a los peruanos, producto de las acciones de los congresistas ligados al poder económico del Estado. Además, convocantes como la Federación de Trabajadores de la Construcción y el Sindicato Unitario de Maestros proponen demandas sociales reivindicativas, como la mejora del sueldo mínimo oficial y que el gobierno atienda los reclamos de los sindicatos. Asimismo, exigen la destitución y prisión de los responsables de las muertes registradas en las manifestaciones derechistas, que se han abocado principalmente en la renuncia del presidente Castillo y no a las verdaderas necesidades del pueblo. A las constantes protestas del sector transporte en la capital por el alto precio del combustible y sus derivados, así como de pequeños productores agrícolas, se les relaciona con el fujimorismo y el aprismo, que tienen a Lima en una situación de vandalismo y violencia que ha dejado 3 muertos y 2 heridos. Además, se han reportado aún sin investigar otros 3 muertos y 28 heridos. Allí están los hechos registrados durante esta jornada. De inmediato vamos a analizarlos. Para ello nos acompaña Carlos Bedoya, es abogado, es periodista, analista político y económico. Nos acompaña desde Washington. Carlos, bienvenido, muy buenas noches. Buenos días, Tatiana. Me encuentro en Lima en este momento.
Qué bueno, pero la última vez que conversamos usted estaba en Washington, qué bueno que ahora está de regreso en su país. Carlos, y la última vez que conversamos hablábamos acerca de una situación muy compleja que estaba viviendo el gobierno, pero era netamente de carácter político con el Congreso como protagonista. Ahora estamos viendo que se están yendo a las calles en distintas acciones, unas movilizaciones a favor del presidente acompañándolo de alguna manera, pero no son una carta en blanco, también contienen una serie de condiciones, y otras que sí van directamente en contra del presidente Pedro Castillo, particularmente en Lima. ¿Cómo caracterizar esto que está pasando hoy? Mira, yo creo, lo que se percibe es que más bien las movilizaciones en apoyo a Castillo se han cancelado, sobre todo las de Cusco. Más bien hay movilizaciones de sectores gremiales que exigen el cumplimiento de la plataforma, del programa, del bicentenario, de medidas con las que se había comprometido Castillo, y también el tema que nos golpea a todos, que es no solamente el alza de combustibles. Perú es un país que no produce todo el petróleo que necesita, todo el combustible que necesita, tenemos que importar, las gasolinas se han disparado, y también los fertilizantes, pero más que se han disparado no hay, ¿no? Entonces las medidas, las sanciones de Occidente hacia Rusia nos han golpeado duramente, ¿no? Y efectivamente lo que está sucediendo en el Perú, yo observo, es una especie de desborde, ¿no? Un desborde que ninguna organización política la está conduciendo realmente, porque por ejemplo la enorme movilización que hubo en Huancayo, que yo le denomino el huancayazo, que además ha golpeado fuertemente al gobierno, no está dirigida por una organización ni de derecha ni de izquierda, ¿no? Además ese es el bastión o la cuna de Perú Libre. Básicamente es un paro de transportistas y del campo, de productores, ¿no? Asambleas comunales y tal. En el caso de Lima, tampoco es que lo haya dirigido o que lo capitalice el fujimorismo. Hubo bastante ciudadanía, lógicamente que en Lima no votaron por Castillo. Había ciudadanía que se rebeló no por el costo o sea, que salió a las calles incumpliendo el toque de queda, no tanto por el costo de vida, que se ha aumentado bastante, sino por esta medida que fue errática del gobierno de declarar toque de queda el día 5 de abril, ¿no? Entonces, sí, ahí había ciudadanía, mucha, también había un fujimorismo y había unas vanguardias Carlos, habían referentes fujimoristas en Lima, se vieron fotografías de referentes claro fujimoristas aupando, incentivando la protesta hacia el uso político. Adelante había este grupo La Resistencia, grupos fascistas, que hicieron todos los demanes. Pero también había mucha ciudadanía, Tatiana, eso hay que decirlo. Y la consigna que está creciendo es que se vayan todos. Esa es una consigna, digamos, porque el gobierno es completamente errático. Entonces, digamos, hay una especie de agotamiento de 8 meses de gobierno y que no, por sobrevivir, porque efectivamente, desde que comenzó el gobierno, la derecha y la ultraderecha, con el tema del fraude, no dejaron gobernar a Castillo, pero al mismo tiempo el presidente Castillo está en una lógica de sobrevivencia que cede a todo. El Ministerio de Economía lo ha entregado a la derecha, totalmente, ¿no? Ahí no hay nada que defender. Entonces yo creo que hay que matizar un poco. No estamos en una situación de gobierno de cambio en lo absoluto. En el Perú se han arriado todas las banderas, ¿no? Entonces, por eso también han salido hoy día la CGTP pidiendo que cierren el Congreso también, pero también un sector pidiendo que se vayan todos, ¿no? Que es la consigna que está surgiendo. Yo lo que temo es que hay un desborde social y no hay una fuerza política conductora en este momento, ni de izquierda ni de derecha, porque yo no creo que esta marcha de Lima la capitalice el fujimorismo, no es su momento. Hoy día las encuestas, ¿qué dicen? Datum sale y dice 76% de desaprobación de Pedro Castillo, pero 82% del Congreso. Entonces, si la derecha en el Congreso cree o se ríe de lo que ha sucedido en Huancayo o celebra lo que ha sucedido en Huancayo, ojo, ellos no van a poder capitalizar y aquí se está fortaleciendo el que se vayan todos.
Y una cosa muy importante, Tatiana, en el Perú desde el 2016, no es solo de Castillo, ¿no? Desde el 2016 no se puede armar un gobierno estable. Entonces estamos en una crisis de régimen que se ha acelerado. El Huancayazo lo ha acelerado. Eso es un sismo social que está repercutiendo en varios lugares, ¿no? Entonces, sí, de hecho por eso, entendemos que se exige. Hoy, por ejemplo, no han dicho una asamblea constituyente, pero sí una profunda reforma constitucional en varias partes del país. Si es que algo se quiere hacer realmente para cambiar un problema estructural, tendría que ser eso. Yo creo que eso va a terminar, pero terminar en eso, ¿no? Porque es que no hay, los actores no dan, no pueden armar gobierno. Estamos en una inestabilidad. 5 presidentes en 6 años, Tatiana. 3 congresos. Y bueno, Castillo también fue elegido con mucha esperanza de cambio, digamos, pero el devenir político ha hecho que esto se convierta también en un gobierno de sobrevivencia. No hay, y en la sobrevivencia se ha entregado de todo, ¿no? Muchas cosas se ha retrocedido. Entonces, es una situación bastante compleja y que no tiene una salida, o no se ve una salida ordenada. Carlos, pero también con un Congreso que habría que ver qué beneficios han tenido durante 8 meses, habría que ver política o económicamente estas mafias dentro del Congreso, mafias fujimoristas acompañadas ahora de ese nuevo aliado, de ese partido de la extrema derecha, ¿de qué les ha servido no dejar gobernar? No, totalmente, o sea, digamos, no le ofrecen nada al país, en absoluto, ¿no? Pero, bueno, a mí lo que temo es que estén pactando, ¿no? Para quedarse, aunque el Huancayazo ha cambiado la coyuntura y hemos entrado, me temo yo, a una etapa dentro de este periodo de crisis de régimen, a una etapa de convulsión social donde hubo un gabinete descentralizado. Castillo fue a pedir disculpas a Huancayo y pidió disculpas y bueno, adentro del coliseo, afuera estaba, no se puede decir que ni era de derecha, ni caviares, como le gusta decir al señor Cerrón, a la izquierda tecnocrática, era el pueblo diciendo Castillo y Cerrón lo mismo, ¿no? O sea, hay un problema también muy serio en el gobierno que no ha podido, es muy errático, que no ha podido, digamos, cumplir o estar a la altura de las demandas, ¿no? Por eso también tiene, pues, 76% de desaprobación y, bueno, si no se quiere mirar a Datum, el IEP también, en una encuesta el 27 de marzo, 80% que se vayan todos. Esa es la consigna que está ganando terreno y es bastante preocupante, ¿no? Entonces, claro, no es que este es el gobierno del cambio, que la ultraderecha se lo quiere vacar. Sí, la ultraderecha lo quiere vacar, pero no es un gobierno ya que uno pueda defender alguna reforma. ¿Qué reforma puede defender de Pedro Castillo? No hay nada. Y tenemos 2 muertos por disparo policial. Tenemos un joven sin un ojo por un disparo de perdigón, 28 heridos en Huancayo, por eso Castillo ha tenido que ir a pedir disculpas al Coliseo Huanca, ¿no? Entonces, estamos en esa contradicción, es bien difícil entenderlo, ¿no? Sin duda, muy difícil entenderlo. Permíteme preguntarte algo, parte también de lo que hoy escuchábamos, por ejemplo, de las organizaciones sindicales en Cusco decían, se tiene que cerrar ese Congreso fujimorista para que se acaben esas mafias corruptas. ¿Es probable? ¿Qué escenario existe para pensarlo en que el presidente Castillo pueda cerrar el Congreso? El presidente Castillo no puede ni matar ni una mosca en este momento. Está completamente sin autoridad. Su autoridad se ha quebrado el 5 de abril cuando mandó una medida de 24 horas de encierro a todos en la casa y no se pudo mantener ni 15 horas. Más nadie la cumplió. Y encima, en Lima no iba a haber una movilización de la derecha o ciudadana que la derecha ha tratado de capitalizar y él solito la armó. Entonces, realmente es decepcionante el gobierno de Castillo, totalmente, ¿no? No está a la altura, en absoluto, de lo que requiere una transformación, un cambio. Y, bueno, que cierre el Congreso es imposible. Lo de la vacancia, más bien, puede haber una tercera, pero sería terrible una vacancia. En mi caso, prefiero que haya una renuncia, porque una vacancia sería una victoria para el Congreso. Pero ahora, que se vaya Castillo, la señora Dina Boluarte, que es vicepresidenta, ¿va a poder armar un
un gobierno? Yo no creo. La señora Alba, de la derecha en el Congreso y de los sectores ahí, digamos, más vinculados a la ultraderecha y fascista, ¿van a poder armar gobierno? No, su gobierno del 2020 no duró ni 6 días. Entonces, tenemos que ir a una salida ordenada, que es que se vayan todos, pero con nuevas reglas para que entren otros actores y con un programa mínimo, ¿no? Que tiene que ver con agua, fertilizantes, con un cambio en la concepción del Estado, salir del Estado subsidiario. Lógicamente, unas profundas reformas, ¿no? Pero por lo menos una mínima hoja que nos lleve. Yo creo que de todas maneras va a haber mucha convulsión social y en algún momento vamos a terminar en una asamblea constituyente. O sea, es la única salida que se va a dar, pero no porque sea una consigna y bueno, no se puede aplicar. Como te digo, Castillo no es capaz de matar ni una mosca en este momento, ¿no? Y eso es una pena. Es un escenario muy, muy complejo. Carlos, gracias por tu análisis. Muy buenas noches. Gracias, Tatiana. Gracias, muy buenas noches. Así vamos a otra pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, segundo día del Congreso Internacional de Historia en el estado costero de La Guaira, reflexiones y debates necesarios sobre el rol histórico de la Revolución Bolivariana en nuestra América Latina. Les contamos, profundizamos en ello al volver en Es Noticia. Mendoza Nina, les voy a contar la historia de mi vida con estos rellenitos. Me levanto 4:30, 5 de la mañana y todo es al día. Hago cocer la papa, preparamos el jigote, otro día con huevito. Mi familia también tienen sus hijos, yo los he hecho estudiar sola, he luchado por ellos. Una noche yo llego, como vendía amanecida, llego, me duermo y al día siguiente me despierto con un dolor. No le presté mucha atención. Me fui a la Fundación contra el Cáncer. Me han detectado, me dijeron que me haga hacer la biopsia. Lo peor para mí ha sido cuando me han dicho que tenía que hacer quimios. Estaba llorando, no sabía qué hacer. Todo teníamos que pagarnos. Con esto de la implementación de el centro nuclear es una bendición, es una gran ayuda para toda la gente que no tiene recursos. Estoy superando. Yo nunca me he rendido, nunca. Mientras haya vida y uno pueda estar de pie, hay que seguir adelante. En Noticia Venezuela, el litoral central de este país caribeño recibe a decenas de historiadores e investigadores de América Latina que tienen como protagonista de sus investigaciones a pueblos también latinoamericanos, generalmente excluidos de sus relatos oficiales. Flanqueados por Bolívar y Chávez, se desarrollan los foros y debates del 16º Congreso de Historia en el costeño estado La Guaira, en Venezuela. Más de 500 ponencias se inscribieron para los 4 días del encuentro, que también es ocasión del tercer Congreso Internacional de la disciplina. Esto es absolutamente inédito en el mundo, es decir, un Congreso de Historia en el que el pueblo esté inserto en su organización, con sus instituciones. Entonces esa es la primera impresión muy fuerte que uno se lleva, porque además es una gran novedad que un Congreso de Historia en definitiva tenga como fin que el pueblo mismo cuente su historia desde el presente, desde el interés de lo que está sucediendo en Venezuela, que es un proceso importante de cambio, naturalmente desafiado como ayer y hoy por los imperios, que es el caso de Venezuela. Como contexto, este 2022 se conmemoran 20 años de la rebelión popular de 2002, que logró revertir el golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez. Es un evento donde hay
intelectuales de muy alto nivel, pero también el pueblo contando su historia en las calles de La Guaira, sobre todo porque estamos celebrando el 11, 12 y 13 de abril, sobre todo el 13 de abril, que es el día en que el pueblo venezolano liberó al comandante Chávez de las garras de la oligarquía venezolana que le había dado un golpe de Estado en el 2002. El foro principal de la segunda jornada trató sobre el colonialismo y las resistencias y luchas anticoloniales en toda Latinoamérica. No son solo las estructuras que quedan de los imperios, sino cómo estos se alojan en la mente de los colonizados. Hacia allá apuntan las investigaciones del Congreso. Nosotros estamos autocolonizados. Entonces ahora lo que se está tratando es que la gente se dé cuenta de esta autocolonización, ¿no? Para que nos despercudamos de ella, ¿no? Es decir, las razones como en la cotidianidad eres un ser colonizado, porque no nos damos cuenta. Eso me parece sumamente interesante y ya con ese logro el Congreso es un éxito. Los invisibles de la historia tradicional tienen cabida en estos relatos. Mujeres, indígenas, pueblos y oprimidos en general. Este Congreso da cabida a los sujetos populares que movilizan el pasado y el futuro. A la que se ha construido tradicionalmente, que ha sido una historia fundamentalmente de las élites, por y para las élites. Y esta mirada decolonial plantea, digamos, una perspectiva distinta, integradora además, donde estén presentes todos los pueblos de América, todas las idiosincrasias, todas las clases sociales, sin excluir ninguna, porque la historia se construye por y para toda la sociedad. El foro concluye este viernes 8 de abril y suma actividades culturales, musicales y gastronómicas junto a los talleres, seminarios y foros debate. Leonel Retamal, Telesur, Estado La Guaira, Venezuela. Nuestra corresponsal, nuestra compañera de labores, Madeleine García, con el análisis de esta noche con la profesora Pilar Roca Palacios, investigadora documentalista peruana. Adelante, Madeleine. Hola Tatiana, te saludamos. Pues estamos en el estado de La Guaira, a 30 minutos de la capital venezolana. Aquí se encuentra el puerto y el aeropuerto más importantes de este país y aquí se desarrolla el 16º Congreso de Historia del año 2022 y el tercero internacional, porque tiene invitados internacionales. Este espacio comenzó a organizarse a partir del golpe de Estado del año 2002. Cuando fue derrocado el comandante Hugo Chávez y repuesto en 48 horas por el pueblo y por la Fuerza Armada. A partir de ese momento, bueno, comenzaron una serie de reflexiones, debates, de poder congregar a historiadores, docentes, estudiantes, analizar la historia para entender el presente, el futuro, para entender ese contexto. Y una de las invitadas internacionales viene del Perú, ella es Pilar Roca, es profesora, documentalista, investigadora y precisamente profesora nos acompaña en este momento acá en Venezuela y queríamos un poco conversar, debatir con usted sobre lo que asiste su presencia acá, la presencia de tantos importantes historiadores para analizar sobre todo el contexto que está viviendo el mundo actualmente, este nuevo orden mundial con lo de Ucrania y lo de Rusia, pero que no podemos entenderlo sin analizar esa historia de América y también del mundo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y debo decir que aquí en La Guaira estoy muy contenta, he sido muy bien recibida, con mucho cariño y con mucha historia sobre todo, ¿no? Estamos tratando de hablar sobre la colonización. La colonización también es mental, que hay que tener en cuenta. Cuando tú estás hablándome de este nuevo orden mundial que quiere ubicarse, ¿no? Este conflicto internacional, Ucrania, Rusia, Estados Unidos, y yo te diría, yo vengo de Perú, y te diría que nosotros tenemos una colonización mental, y eso está dado a través de los medios de comunicación. A nosotros no se nos explica exactamente qué es lo que hay. A nosotros se nos induce, se nos dice, esto es lo que nosotros pensamos y esto es lo que tú tienes que pensar. Entonces es evidente que en este momento la mala de la película, la terrible de la película, es Rusia, por supuesto, ¿no? Los buenos son Estados Unidos, porque nosotros estamos bajo la égida de dominio de esta nación, ¿no? Eso es lo que se está dando en este momento, por eso es la importancia de este Congreso, ¿no? Porque uno de los puntos es la no colonización mental, que hoy día se hace a través del medio de comunicación, ¿no? Bueno, precisamente esa colonización mental, como usted lo dice, pasa por la censura. Por ejemplo, Russia Today, todos los medios rusos
recursos están censurados, no hay una posibilidad, o aquella parte del mundo, España, los países europeos, no tienen otra opción de ver lo que está sucediendo, otra alternativa. Aquí no se ha censurado Russia Today y tenemos que estar viendo permanentemente las redes y con mucho cuidado también. ¿Cómo se analiza esto desde este foro? Mira, como te digo, se está analizando la colonización, ¿no? Y se está hablando de colonización mental, pero eso pasa por la utilización de medios de comunicación. Por ejemplo, Russia Today en Perú se suspendió, ya no hay. Hace muchos años se suspendió Telesur. Yo había pagado mi cable para tener mi Telesur y poder informarme. Me lo cambiaron por 4 canales y yo dije, yo no quiero esos 4, yo quiero uno, que es este. No, se suspendió, mano militar, o sea, no me consultaron y eso que era pago, ¿no? Ahora Russia Today tampoco existe, ¿no? Lo sacaron de un día para otro. Ellos te van sacando los programas que consideran son inconvenientes para ti, que en realidad no son para ti inconvenientes, son inconvenientes para ellos, porque tú puedes comenzar a pensar. Entonces la importancia de este foro es que se está hablando de que hay que pensar, hay que analizar las cosas, ¿no? Yo no creo en la asepsia total, no creo, ¿no? Yo creo que uno tiene una ideología, analiza los hechos y los datos y ahí hay que ser correcta. Si esto pasó en tal año, decir dónde pasó, el año que pasó, si lo hizo fulano, decir, pero viene la interpretación de los hechos, que hoy en día esa es la historia. Además siempre lo fue. ¿Por qué? Porque no se nos decía. Pero ¿acaso nosotros, Perú, hablo de Perú para no entrar en otras adquisiciones, sí, ¿no? Perú, por ejemplo, nos enseñaron que nosotros éramos los malos y los españoles eran los buenos, que ellos vinieron a civilizarnos porque nosotros éramos bárbaros y salvajes, ¿no? Y eso se ha transmitido. Eso no es una posición ideológica y política, claro que la es, ¿no? Solo que ahora estamos nosotros dándonos cuenta de eso. Y hay un grupo de historiadores que en mi país hace 15, 20 años, ¿no?, lanzaron que, oye, esta historia no es correcta, esta historia hay que tomarla en cuenta, pero hay que estudiar más, ¿no? Entonces, esa es la idea, estudiar la historia y hacer una interpretación de la historia. Un hecho para ti puede ser magnífico, para mí pésimo. Es decir, ¿a dónde estoy? ¿Estoy con el pueblo o estoy con un sector de transnacionales? Si estoy con el sector de transnacionales, evidentemente lo que es para el pueblo no es bueno para ese sector, porque ese sector vive de la explotación del pueblo, ¿no? En el país viven los minerales, ¿no? Las mineras, las grandes transnacionales mineras, porque mi país es minero exportador, ¿no? Precisamente este congreso se se desarrolla anualmente en el marco siempre del golpe de Estado acá en Venezuela del año 2002. Hay que recordarlo a las personas que nos escuchan ahorita que hace 2 décadas Estados Unidos con España y con un grupo de la oposición venezolana y una cúpula de la Fuerza Armada trataron de derrocar, bueno, de hecho lo hicieron al comandante Hugo Chávez por 48 horas y luego fue la conciencia del pueblo y otra parte de la Fuerza Armada, que eran los mandos medios, restituyeron la democracia frente... ¿Por qué? Porque Chávez era un peligro para el sistema. Eso es lo que le iba a contar. ¿Qué no contó Estados Unidos que sucediera dentro de ese guacho, dentro de ese guión que ellos siempre hacen? Claro, a nosotros, ¿no?, se nos contó a través de los medios de difusión, ¿no?, que Chávez era un dictador, que el pueblo venezolano moría de hambre. Prepararon a la gente para eso, además. Claro, el pueblo venezolano muere de hambre, pobrecitos los venezolanos, un dictador se ha apoderado de ellos, no tienen vida, no tienen nada, está destruyendo las familias, al que se opone lo meten preso, lo matan. Y eso fue lo que nos contaron durante tiempo. No te olvides que en Lima, donde yo vivo, se formó el Grupo de Lima. ¿Qué era el Grupo de Lima? Era la avanzadilla, el centro de concentración para unir fuerzas a nivel de todos los países que quisieran para ir contra la Venezuela chavista, contra la Venezuela de Maduro, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente en el fondo es que Estados Unidos no puede permitirse el lujo de quedarse sin petróleo y que Venezuela deje de ser su fondo trasero, esa es la verdad. Entonces Estados Unidos la pelea y como domina, tiene un montón de países, sobre todo no tanto de pueblos, los países, los gobiernos de turno son los que apoyan, porque en mi país, no por gusto, todos los presidentes están presos. A ver, esos demócratas todos van presos, sí, presos por ladrones, por sinvergüenzas, toditos. Uno se suicidó inclusive, ¿no? Entonces, en un año 4 presidentes
Es una barbaridad. Y ahorita va igualmente. Ahora profesora. también están atacando al nuevo presidente puesto por el pueblo, ¿no? No ha pasado ni siquiera la luna de miel. Desde que llegó. Antes que llegara, ahí estaba el fujimorismo peleando contra él y tratando que no asumiera y que asumieran ellos. Entonces, son gente que está defendiendo intereses de clase. Y eso es, y el pueblo está al frente, no está con ellos. Pero esos intereses de clase van a seguir subsistiendo en la medida que el pueblo sigue oprimido. Si el pueblo despierta, si el pueblo tiene conciencia, si el pueblo se educa, como está ocurriendo en Venezuela, están fritos ellos, van a salir. Entonces, ellos no quieren salir y por eso la educación en mi país es una educación memorística, pero no pienses, tú repites como un lorito y se acabó la historia, ¿no? Precisamente el golpe de Estado en el año 2002 fue un golpe mediático. Prepararon, colonizaron a las personas, invadieron allí, inocularon el odio. Un sector importante de la población venezolana empezó a estar y manifestarse en la calle en contra de esa dictadura, como dice usted. Fue un golpe mediático, un medio de comunicación, porque todos se encadenaron, se encargó de difundir una sola imagen que dio la vuelta al mundo de unos supuestos pistoleros, le llamaron así, de Puente Ayaguno, que estaban disparándole a esa manifestación cuando en realidad ahí no había nadie y fue lo que se quedó en esa memoria. Sí, esa imagen pasó. 2 décadas después, ¿cómo podemos analizar ese papel y ese rol de los medios de comunicación? Bueno, porque hay que enseñar a decodificar medios de comunicación, que eso no se enseña ni en las escuelas ni en las universidades. Es decir, los medios de comunicación, ¿a qué obedecen? Obedecen a los grandes intereses, son operadores de los grandes intereses transnacionales. Y ellos van a contarte la historia que sus patrones, sus amos, le digan, ¿no? Porque por ellos subsisten, ¿no? Y los presidentes, salvo honrosas excepciones como el de ustedes, por lo general son títeres, son marionetas de estas transnacionales. O sea, todos confluyen para que el pueblo esté adormecido, para que el pueblo no piense. Por lo tanto, no se enseña a que tú digas, oye, eso no me parece correcto porque esto no es verdad ni lo otro. Ellos dan por hecho y trabajan a nivel de estructuras mentales. Ellos trabajan en equipo, trabajan con psicólogos, trabajan con psiquiatras, trabajan con sociólogos, antropólogos, y con historiadores también. ¿Para qué? Para plasmarte ideas y convencerte. Es decir, la comunicación social se ha vuelto un medio de dominio en algunos países como es un arma, ¿no? Además. Es un arma, por cierto, sí. Ahora, voy a atajar lo que usted habló de su país, que ahorita, bueno, ni siquiera ha transcurrido un año y ya prácticamente todo lo que está ocurriendo en Perú en contra del presidente. ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es su análisis? Porque empezó igual, con lo mismo, ¿no? Los medios de comunicación, y ahora van por las manifestaciones de calle y de ahí nada más necesitan la causa belli, que fue acá en Venezuela esa imagen que dio la vuelta al mundo, ¿no? Esa causa belli para decir, se justifica el golpe de Estado. Bueno, es evidente que Castillo, el presidente Castillo Terrones, ¿no? Tiene que enfrentar a una derecha, yo le llamo la caverna, ¿no? Ultra reaccionaria, que todos los días le saca cosas. Es cierto que se cometen errores, pero ¿quién no comete errores? Ya Machado dijo, se hace camino al andar. Se cometen errores, pero se rectifican, ¿no? No lo dejan gobernar, no lo dejan trabajar, ¿no? Y el hombre tiene que estar tratando de sobrevivir. Tiene un apoyo del sector popular que ellos están tratando de acabar con ese apoyo, pero la derecha también se renueva. O sea, ya no es tan radical en algunas cosas. Error que tienes, error que lo magnifican. O sea, trabajan con medias verdades, ¿no? Cuando se equivocan y hacen, como decimos nosotros, meten la pata, porque bueno, todo el mundo tiene derecho a equivocarse y a rectificar. No, ellos eso lo magnifican, ¿no? Inclusive editan notas para hacer ver que es un inculto, que no sabe nada, que todo se equivoca, ¿no? Entonces, esas son formas que para mediáticamente, ¿no?, trabajar en contra de un presidente, ¿no? En mi país eso es muy común, siempre se ha hecho, hace muchos años se viene haciendo en forma sistemática, pero ahora está peor que nunca, porque ahora ni siquiera querían que asumiera el puesto. Él había ganado por 18.000 personas, pero había ganado legítimamente. ¿Poquito o mucho ganó? Poquito, pero ganó.
Entonces le atacaron desde el comienzo para que no suba. No le dieron tiempo a un proceso que tienen los presidentes para asumir, que mandan a sus representantes a los diferentes ministerios para ver cómo está el ministerio, qué proyectos tiene, qué planes, lo que es normal y lógico. Él no tuvo tiempo de hacer nada de eso porque de frente tuvo que entrar porque no le daban el cargo, no lo asumía el cargo, no lo nombraban con el cargo, porque los fujimoristas siempre objetaban, vetaban y la maraña burocrática es inmensa, entonces todo demora mucho. Ahora, esto no significa que no tenga errores. Sí, tiene errores, ¿no? Que tiene que rectificar cosas, ¿no? A mí me parece que hay que rectificar. Pero la derecha al principio comenzó a decir que porque era un profesor de provincias, ¿no? Era de la provincia, no era de la tez que a ellos les parece que debe ser, usaba sombrero, ¿no? En fin, hay cosas que la gente de campo usa sombrero porque hay mucho sol, ¿no? Entonces, así que él usaba su sombrero y se presentó con su sombrero, ¿no? Como era su vestir diario, su lógica en el vestir. Pero todo eso fue motivo de burla, los memes, todo, pero fundamentalmente una posición muy racista, muy racista de la derecha. Esa posición ya han tenido que dar marcha atrás porque sí, contra eso la gente decía, oye, no, ya es mucho, ¿no? Entonces, por ese camino no fueron. Ahora han medido otros caminos y actúan junto con el Parlamento, ¿no? Que es una fauna realmente el Parlamento, ¿no? Entonces, ahí la gente, a medida que el sistema de votación siga siendo como es y que tú compres tu cargo, porque tú sales elegido por la plata que pones, ¿no? Claro. La publicidad la pagas tú, entonces en esa medida la gente lo que quiere es, yo salgo ahí y hago mi negocio, pues, ¿no? Por eso hay tanto robo, por eso, ¿no? Tanta corrupción. Tanta corrupción, ¿no? Y además está admitida la corrupción. Ahora, profesora, hablábamos tras cámara antes de comenzar la entrevista que todos los pueblos de Latinoamérica somos tan diferentes, pero al mismo tiempo nos une muchas identidades y también une una situación y une a todas estas historias esa política imperial de Estados Unidos que si no eres un país o un gobierno que sirve a mis intereses, evidentemente lo que te viene es derrocarte. Y no solamente está ocurriendo aquí, ya vemos que así como la pandemia fue mundial, lo que está ocurriendo en Ucrania y en Rusia también nos convoca a todos, porque se escribe un nuevo orden mundial. Lástima que siempre ese nuevo orden mundial, como dice el ministro de la Defensa de Venezuela, se escribe sobre los muertos. Pero, ¿de qué va este Congreso ante esta reflexión? ¿Y cómo los convoca ahorita las mesas de trabajo, lo que se está haciendo con esto que está pasando en el mundo? Mira, yo creo que es muy importante este Congreso, pero hay que discutir más opiniones. En lo personal, yo pienso que los hechos históricos son unos, pero que hay una ideología que te hace un análisis, ¿no? Yo sí participo de esa postura, ¿no? Que hay una ideología, que el hecho histórico no es el que surgió aquí, no. El hecho histórico se da dentro de un proceso, ¿no? Se da entre unas relaciones humanas. Entonces yo como analista tengo mi ideología, mi pensamiento. Y como yo te decía, lo que es bueno para ti de repente no es bueno para mí, ¿no? Porque yo tengo una manera de pensar la historia. Si yo pertenezco a un sector popular, si ideológicamente estoy con un sector popular y me siento dentro del sector popular, mi análisis ha de ser distinto que de aquellos sectores de la burguesía que sirven a la transnacional. Entonces, el mismo hecho va a ser contado de dos formas diferentes. Estos congresos sirven para que los historiadores dejen de ser tan académicos, porque ese academicismo para mí es falso. Yo no creo en ese academicismo. Yo creo que hay un pensamiento de cada uno de analizar, ya sea a favor o en contra, pero está lo que tú pones, ¿no? Y dos décadas después, vamos con esto a cerrar, ¿qué enseñanza ha dejado este proceso bolivariano partiendo de ese golpe de Estado, que además es el mismo que se replica de diferentes maneras, pero con la misma esencia en los diferentes países y que ya estamos viendo que es lo mismo también en Europa, en esa parte del mundo, es decir, una causa belli para destruir y para imponer la supuesta libertad de Estados Unidos y sus aliados? Mira, yo creo que ahora se está presentando una situación muy interesante y es, por ejemplo, Rusia paga con rublos, China en el África está pagando con yuanes, ¿no? Bien, ¿por qué? Porque el imperio del dólar va a acabar. Si nosotros acabamos con el imperio del dólar, Estados Unidos cae, ¿no?
que es lo que ellos están defendiendo. A mí me parece que eso es muy importante, que se está tomando un poco a la ligera, pero si tú ya no necesitas el dólar, pues tu moneda tiene un valor, recobra un valor, pues tu banco trabajas en tu moneda o en la moneda de los países afines, ¿no? Y entonces todo se va colocando, ya no hay los grandes intereses. El Fondo Monetario, ¿qué quería como Chávez quería? Un banco de Sudamérica, ¿por qué no? Pues, me parece muy correcto esa postura que tenía Venezuela, ¿no? Que no haya Fondo Internacional, que no haya Banco Mundial, me parece estupendo, algo entre nosotros, y que lleguemos, no es la ley del mercado la que nos manda, sino el deseo nuestro de interrelación y la valoración que nosotros le podemos dar según las circunstancias a cada producto, a cada cosa, y hacer, en el incambio se llamaba trueque, yo te cambio esto por esto, no necesariamente tiene que haber moneda. Eso fue para mí algo que Estados Unidos, el capitalismo, no soportó del comandante Chávez, ¿no? Porque vio que la cosa se le podía salir de las manos. Han pasado muchos años, pero aparentemente ha comenzado a salirse de las manos. ¿Qué pasa si ya no necesitamos el dólar? ¿Cómo que Estados Unidos? Claro, y Venezuela resultó ser entonces un mal ejemplo para el resto de los países. Claro, era la chica malcriada, pues. Sí. Y había que darle duro a Venezuela, ¿no? Exacto, había que darle duro, y esto nos lleva a reflexionar, y con esto termino, es que toda guerra es un hecho económico, y precisamente lo que ocurrió aquí fue ese hecho económico que llevó a que Estados Unidos derrocara al comandante Hugo Chávez en el año 2002, precisamente por el tema petrolero, porque no podía soportar que ya acá en Venezuela no podía tener control de la industria petrolera, se nacionalizó la industria, se hicieron leyes habilitantes, y eso es un poco para poner en contexto, como ha dicho la profesora, lo que ha sucedido, y es importante entender qué fue lo que pasó, cuáles fueron las causas que llevaron al derrocamiento por 48 horas, pero lo que nunca se esperó Estados Unidos bajo ese esquema de golpe de Estado que además implementan en diferentes países, Tatiana, es que acá se despertó un pueblo, una conciencia, la lucha del pueblo venezolano, que además es rescatado en este tipo de espacios porque Venezuela tiene 200 años de independencia, y fue el libertador Simón Bolívar que precisamente luchando en contra del Imperio Español liberó al gobierno, liberó a Venezuela, liberó a 5 naciones, entre esos Perú. Nosotros, por supuesto, ya despedimos esta entrevista y retornamos el pase contigo, Tatiana. Gracias, Madeleine. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.